El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, a su regreso de los Estados Unidos, luego de acompañar al presidente Castillo en su gira, ha señalado en una entrevista a una radio local que el proyecto Tía María no es viable. A ver, quienes conocemos de evaluación de proyectos de inversión sabemos que hay dos formas de ver la viabilidad de un proyecto: la viabilidad económica y la viabilidad social. En realidad, ambos aspectos deben estar absolutamente vinculados. Y dentro de estos aspectos, obviamente, están los vinculados a las relaciones con las comunidades, que tienen que ver con el tema social, también con los temas políticos que siempre aparecen en estas circunstancias, y también con los temas de cuidado ambiental. Entonces, viniendo del ministro de Economía una declaración de este tipo, cuando se trata de buscar confianza en los inversionistas, deja mucho que desear. Realmente, en todo caso, no ha debido ser él quien comente el tema, sino el ministro del sector, el ministro de Energía y Minas, y explicar además cuál es la posición del gobierno. Pero si la posición del gobierno parece ser, y así lo entendemos de las declaraciones del ministro de Economía, que simplemente eso no va porque políticamente fue un ofrecimiento de campaña a sectores radicales que son generalmente sectores muy politizados, antimineros, que no les interesa en realidad si es que el proyecto contamina, no contamina. Lo que les interesa es utilizar esos temas para generar espacios políticos, espacios de poder, y en este caso lo han utilizado brillantemente durante mucho tiempo para, bajo la bandera no a Tía María, pues generar posibilidades que incluso han llevado a personas con esas ideas al gobierno y a una bancada en el Congreso con el Partido Perú Libre y alguna otra. Tía María es uno de los grandes proyectos que el Perú tiene que desarrollar, merece desarrollar. Tía María es un proyecto que genera más de 1.400 millones de dólares de inversión, que implica más de 650 toneladas de cobre, que implica la participación de 3.000 trabajadores en la etapa de construcción y alrededor de 4.000 puestos de trabajo en la etapa de operación, que sin duda será un proyecto no solamente bueno para el Perú, sino bueno para toda la macrorregión sur. Y hacerlo además en un momento en el que los precios del cobre están bien puestos en el mercado internacional debido a las demandas que este metal y otros tienen, que están originando que los precios estén subiendo o hayan subido significativamente en los últimos meses, después del año de la pandemia, el año cuando se inició la pandemia, que fue el 2020. Entonces, Tía María no es cualquier proyecto. Tía María, además, algunas personas dicen, bueno, pero no sabes que recién le corresponde empezar a trabajar, a operar, porque entre 1994 y 2010 se desarrolló la fase de exploración, o sea, la inversión en exploración. Es lo que los antimineros no entienden, ¿no? Para hacer un proyecto hay que primero hacer la prospección, la evaluación, la exploración, y eso implica muchos estudios, cantidad de estudios, kilómetros de papeles estudiados por especialistas de diferentes campos, y el proyecto entonces tiene los estudios correspondientes para su viabilidad económica, para su viabilidad social. Y entonces, ¿qué hacen los antimineros? Basan su situación política en rechazar proyectos como esto, engañando a la población. Lo que dicen es que proyectos como este, como Tía María, van a contaminar la cuenca, digamos, el agua del Valle del Tambo, que está muy cercano, está cercano al proyecto, porque el proyecto está en La Joya, ¿no? Y que esto va a significar que el agua de Arequipa se va a contaminar. El estudio ambiental, varios estudios ambientales que ha hecho el proyecto Tía María, demuestran que, en primer lugar, no se va a tomar el agua del Tambo, porque el agua que van a utilizar para el proyecto lo van a traer desde el mar. Es decir, van a traer desde el mar agua desalinizada a costo de la inversión para utilizar esa agua y no, digamos, comprometer el acuífero que está en esas zonas agrícolas del Valle del Tambo. También hay estudios que demuestran que el agua del subsuelo que está
cerca de la zona del Tambo no se va a ver afectada por este proyecto. Entonces, en realidad, cuando empezamos a mirar, ya sin ideología, sin discusión política, empezamos a encontrar razones, estudios, argumentos de especialistas independientes. Y el punto es que aquí, después de, como digo, 6 o 7 años de exploración entre 1994 y 2010 y de estudios de impacto ambiental entre el 2011 y el 2013, estamos recién ya entrando ahora en la etapa para empezar a operar. Y el ministro de Economía dice que no va porque simplemente la población no quiere. La pregunta es, ¿la población no quiere? ¿Las comunidades que están vinculadas a esta zona son las que no quieren? Tía María no va a ser el primer proyecto en el que las comunidades con que la propia empresa y el gobierno han venido trabajando están de acuerdo en que sus tierras puedan dedicarse a un proyecto que los va a beneficiar, porque van a tener canon, van a tener recursos adicionales para desarrollar su infraestructura, para todos sus objetivos fundamentales de servicios básicos que requieren. Pero son los activistas políticos antimineros que andan allí dando vueltas y que empiezan entonces a generar esta idea: el agua va a ser contaminada, el agua va a ser contaminada. Y yo me pregunto, ¿el Perú es el único país en el mundo que desarrolla minería y que tiene agricultura cerca? ¿No ocurre lo propio en Canadá? ¿No ocurre lo propio en otros países que también son mineros y tienen agricultura o actividad agropecuaria? Y entonces, ¿qué pasa en esos países? ¿Muere la agricultura? ¿Muere el ganado? No. Se toman medidas para evitar la contaminación, para mitigar los impactos que pudieran existir. Y se toman medidas con inversión para no utilizar el agua de la zona, como en este caso estoy diciendo, en el proyecto Tía María, van a traer agua del mar hacia el proyecto para que no se comprometa para nada el agua del Valle del Tambo. En consecuencia, aquí tenemos que invocar al gobierno para que haga valer su papel de gobierno y utilice los mecanismos de la persuasión, las nuevas estrategias de negociación. Si temas mucho más complicados se pueden lograr sobre ellos un acuerdo, cierto consenso, no habrá consenso total. Y eso se puede hacer en todos los lugares del mundo. ¿Por qué no se puede hacer en el Perú? ¿Por qué el Estado renuncia a su capacidad de intervenir, en este caso, para mediar entre empresa y dirigentes políticos, que son los que aparecen ahí, aunque en realidad los que deberían aparecer y deberían ser respetada su opinión son los propios comuneros, que están vinculados al proyecto o a la zona del proyecto? Con la declaración del ministro Franque parecería que el gobierno del presidente Castillo lo que está es poniéndose en el lugar de estos políticos antimineros que obviamente no van a dejar que vaya ningún proyecto bajo esa manera de entender el desarrollo. Porque analizando, tratando de entender sus discursos, sus arengas, sus críticas a proyectos no solo mineros, sino en general al desarrollo, ¿no? En realidad no quieren que el Perú progrese. Lo que quieren es el caos. Lo que quieren es que haya más pobreza. Como alguien refería, ¿no? Cuando alguna vez al entonces presidente Chávez le preguntaron, un ministro que renunció luego de tener este diálogo, que cuenta ese ex ministro venezolano, dice el presidente Chávez, pero esto que usted está planteando va a generar más pobreza. Chávez le contestó, dicho por este exministro venezolano, pero si de eso se trata, son los pobres los que votan por nosotros. Yo no sé si estará pensando así el gobierno del presidente Castillo, yo no sé si pensará así el señor Castillo habla tan poco, la verdad que no sé qué es lo que piensa, y es el presidente de la República. Y como yo, ustedes probablemente, los inversionistas, los analistas, los bancos, las empresas, todos estamos en una gran interrogante. ¿Qué piensa el señor Castillo? Y entonces vienen las hipótesis. ¿El señor Castillo es pro Sendero Luminoso? ¿El señor Castillo es pro discurso antiminero? ¿El señor Castillo es pro caos en el país? Y él se enoja y dice, bueno, ¿por qué me dicen eso? ¿Por qué no habla el señor Castillo? ¿Por qué no da entrevistas? Y porque las pocas veces que
en algún discurso o en alguna rápida declaración al paso dice algo, solo nos genera incertidumbre. Ahora le tocó al ministro Franke, nada menos que al ministro de Economía, al que tiene que generar confianza en los inversionistas, decir que el proyecto Tía María no va porque simplemente no es viable. No es viable para la ideología antiminera, no es viable para quienes no quieren el desarrollo del Perú, pero sí puede ser viable con cuidado ambiental, sin tocar el agua de los agricultores en Arequipa y promoviendo recursos no solo para el Perú, sino para la región Arequipa y para toda la macrorregión sur. No hay que engañar a la población. Hay que hacer un esfuerzo por sentarse a conversar, por escuchar, por supuesto, con respeto, pero cuando ya llega el momento, poner las cifras, poner los estudios, poner las opiniones técnicas y dejar la ideología a un costado. Porque de ideología no se come, de ideología no se logra bienestar. Solo se logra que algunos pocos mantengan su poder político y mantengan su idea de llevar al Perú, en este caso, a una situación de mayor caos para beneficio propio o de grupo. No, el Perú necesita desarrollar sus proyectos mineros. Es una bendición que haya recursos todavía por 40.000 millones de dólares en proyectos mineros y también en otros sectores, cuidando la naturaleza, con responsabilidad social, sí, pero no bajo argumentos genéricos y engaños, llevar a la población a pensar que esos proyectos son dañinos para ellos mismos. No es así. El proyecto Tía María debe desarrollarse. Tenemos todos los peruanos que hacer un esfuerzo por obligar al gobierno, que nos representa a todos, no solamente a quienes votaron por ellos, que haga su tarea de Estado y no renuncie a su tarea de convencimiento, de persuasión y de negociación. Bueno, y si no piensa que eso es bueno, entonces que lo digan, para así saber a qué atenernos democráticamente, pero para saber a qué atenernos. Por un lado, van a Washington a decir no vamos a hacer nada en contra de la inversión, en contra de la democracia y las libertades, y al día que llega, el ministro de Economía dice, no va Tía María. ¿Qué tal contradicción? Tía María debe ir bien, debe ir con consensos y debe ir con un gobierno que cumpla su tarea. ¿Para qué querían ser gobierno? Esto no es campaña política ya, esto no es oposición. Una cosa es ser oposición y otra cosa es ser gobierno. Actúen pues como gobierno democráticamente y tomen las decisiones, sean valientes. Pero claro, mucho más fácil de decir no va porque la gente quiere que no vaya. ¿Qué gente? Algunos dirigentes políticos que viven de eso, que se nutren de eso para su poder político efímero y sin ninguna consecuencia positiva para el Perú. Tía María debe ir.